Y vamos a seguir hablando en esta tarde acerca de Cristo Jesús y su obra completa. Diga conmigo, Cristo Jesús y su obra completa. Y vamos a estar viendo algunas cositas. Vamos a seguir viendo a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento nos revela también a Cristo Jesús. Amén. Es muy importante que nosotros, como ya hemos visto, entendamos que el propio Jesús dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero la realidad es que ellas dan testimonio de mí. Entonces recuerde que cuando Jesús está hablándole a los fariseos y a los religiosos, lo que les está diciendo cuando se refiere a las Escrituras, obviamente se refiere al Pentateuco, se refiere a los profetas. No existía el Nuevo Testamento, como es obvio, todavía Jesús estaba caminando en la tierra. Entonces, Él les dice: vosotros pensáis que las Escrituras tenéis la vida eterna, pero lo que hacen es dar testimonio de mí. Piense que todo lo que usted puede ver en el Antiguo Testamento siempre apunta hacia Jesús. Es una sombra de Jesús, es una sombra de lo que había de venir, es una sombra para que la gente fuera entendiendo que iba a llegar un momento donde el plan redentor de Dios se iba a cumplir por completo. Por ahora se estaban haciendo ciertos rituales, ciertas fiestas, ciertas cosas que vamos a ir viendo, pero todo apuntaba hacia un mismo lado, y era Cristo Jesús, el redentor del ser humano. Amén. Entonces, vamos a ir viendo eso, pero fíjense en Juan capítulo 15. Más adelante estaremos viendo de algunas cosas respecto a por qué es importante que nosotros entendamos o en qué nos afecta la obra completa de Cristo Jesús con más detalle, pero es muy importante que nosotros entendamos que somos Cristo dependientes. Usted depende de Dios. Usted y yo dependemos de Jesús. Dependemos de Él. Toda nuestra vida debe girar en torno a Él. Fíjese que hemos cantado: Jesús es mi todo, ¿no? Él es mi todo. Entonces, Él es mi pasión, Él es mi porción, Él es más que suficiente para mí. Entonces, toda nuestra vida gira en torno a Dios. Y una de las cosas a veces que no hemos entendido, y ayer lo comentábamos, algunas cosas que a veces no hemos entendido, es que todo cristiano debe depender de Dios siempre. Cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 5, él dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando él habla, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero cuando él habla de la gracia habéis caído, no está hablando del pecado, está hablando de no depender de Dios. Está hablando de aquellos que tratan de hacer las cosas por sí mismos. Está hablando de aquellos que tratan de confiar en ellos y en lo que ellos hacen más de lo que confían en Dios. Y usted necesita entender esto. Todo lo que nos rodea, y aunque nosotros a veces no seamos conscientes de ello, hay un ámbito espiritual que es mucho más real que el ámbito natural. Pero nosotros, ¿de qué somos conscientes? Del ámbito natural. Es el ámbito en el que nos movemos continuamente. Es donde vemos los problemas financieros, las crisis, los dolores, las enfermedades, problemas familiares. Vamos al trabajo, nos levantamos, madrugamos, tenemos calor, o en invierno tenemos frío, etcétera, etcétera. Pero escuche, hay un ámbito espiritual, hay un mundo espiritual. Y nosotros necesitamos entender que en el momento que decidimos rendir nuestras vidas a Dios, tenemos el glorioso privilegio que Dios está a nuestro favor siempre. Y tenemos el glorioso privilegio que si aprendemos a depender de Dios en todo lo que hacemos, vamos a ver la bondad de Dios manifestada en nuestras vidas. Escuche, cristianismo tiene que ver con aprender a depender de Dios siempre. De hecho, el propio sabio Salomón decía: no te apoyes en tu propia prudencia, confía en Dios por encima de todo. No seas sabio en tu propia opinión, decide confiar en Dios. Escuche, algo que nosotros tenemos que aprender, y aprender rápido, es: Dios es más inteligente que yo. Dios sabe más que yo, y Dios siempre tiene razón. Cuando estábamos en Valencia, hablamos con algunos pastores y esposas de pastores, y recuerdo que alguna comentaba:
yo ya he aprendido que no vale el esfuerzo discutir con Dios porque siempre gana Él. Entonces, ¿para qué voy a estar perdiendo tiempo discutiendo con Él si luego al final siempre gana, ¿no? Entonces, si he aprendido que si Él dice a la derecha, yo no voy a estar discutiéndole, no, quizás hay que no. Si Él dice a la derecha, al final Dios va a tener razón. Amén. ¿Por qué? Porque Él es más inteligente que nosotros. Amén. Entonces, fíjese que en Juan capítulo 15 lo tiene. Juan capítulo 15, verso 5 dice así. Vamos a leer el verso 4. ¿Lo tiene? Sí. Permaneced en mí, está hablando Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, diga conmigo, nada, diga conmigo, nada podéis hacer, dice Jesús. Escuche, usted y yo necesitamos aprender a confiar en Dios en cada área de nuestra vida. Confiar en Él siempre. A veces pensamos, bueno, yo esto lo soluciono yo, no hace falta que Dios se meta en este asunto. No, escuche, usted necesita entender que hay un ámbito espiritual que nos rodea. Hay cosas que le pasan en su vida porque existe Satanás. Diga conmigo, Satanás existe. Satanás existe. Porque a veces la gente piensa, los cristianos a veces han llegado incluso ya a cometer el error de decir, no, quizá no lo digan, pero realmente no viven como si Satanás existiera, pero Satanás existe. Ahora, esto no es ni muchísimo menos una predicación para exaltar a Satanás, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque él ha sido derrotado por Cristo Jesús. Fue derrotado, fue reducido a la nada, fue pisoteado, fue humillado por nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y se le despojó de toda autoridad. No le debemos tener ningún tipo de miedo, pero sí debemos ser conscientes que hay cosas en nuestras vidas que pasan porque Satanás existe. Entonces, si somos conscientes de eso, vamos a ser conscientes que hay cosas que no podemos resolver de forma natural porque tienen un trasfondo espiritual. Y por eso yo debo aprender a depender de Dios siempre. Problemas familiares pueden tener un trasfondo espiritual. Problemas de salud pueden tener un trasfondo espiritual. A veces la gente dice, bueno, es normal que esté sin trabajo porque estamos en crisis. No, no es normal. Hay alguien llamado Satanás que quiere hacerle creer a usted que es normal, pero no es normal. Pero, ¿qué es lo que produce eso en el cristiano? Que el cristiano se relaja y no toma la autoridad que debe tomar. No ejerce la fe que debe ejercer, porque es normal. No escuche, no es normal. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted tiene a Dios de su lado. Usted está en Cristo y Cristo vive en usted. Usted tiene toda la autoridad de Dios de su lado. Usted tiene la misma fe que Jesús tuvo en esta tierra. La tiene usted para caminar en esta tierra. Y necesitamos aprender que somos Cristo dependientes. Que mi negocio va a marchar mucho mejor si yo aprendo a depender de Dios en mi negocio. Que mi familia, mi matrimonio, la educación de mis hijos va a ser mejor si aprendo a depender de Dios en mi matrimonio, si aprendo a depender de Dios en la educación de mis hijos. Necesitamos valorar eso. Y cuando usted valora eso, cuando usted valora el ámbito espiritual, cuando usted valora la dependencia de Dios, usted va a valorar su vida de oración. Usted va a valorar su tiempo con la palabra. Usted va a valorar su asistencia a la iglesia. Usted va a valorar el estar en una buena iglesia escuchando la palabra porque entiende que hay un trasfondo espiritual, que a veces no somos conscientes, pero que está ahí, que es real y que es más real de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, escuche, ¿por qué es necesario que cada vez crezcamos en conocimiento de Cristo Jesús y de su obra completa? Para que podamos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho, entendiendo que no es normal que me vaya mal. No es normal. No es normal que venga un problema y otro problema y otro problema y yo esté rodeado de problemas por todos lados y no salga de ninguno. Yo no estoy diciendo que no van a venir problemas. No, los problemas van a venir. Pero si entendemos que somos Cristo dependientes, no vamos a tratar de resolverlos solamente de forma natural, sino que vamos a tratar de resolverlos en lo espiritual. ¿Me entienden? Vamos a tratar de resolverlo desde el lado de Dios, sabiendo que
Dios siempre va a tener la respuesta perfecta para ese problema. Escuche, en la obra completa de Cristo Jesús, Dios dejó solucionados todos nuestros problemas. Todos. Pero debemos aprender a depender de Él. Debemos aprender a confiar en Él. Debemos aprender a disfrutar de nuestra relación con Dios, que nos lleva a confiar en Dios en todo lo que hacemos. Entonces eso, repito, me va a llevar a disfrutar de mi oración. ¿Por qué? Porque en mi vida de oración yo voy a preguntarle a Dios y Dios me va a contestar. Yo voy a consultar con Dios y Él me va a hablar y me va a revelar y me va a decir. Cuando me siento a ver una palabra en la iglesia, Dios va a traerme revelación de cosas. Dios va a enseñarme cosas que no sabía. Dios va a mostrarme cosas que no sabía, que me van a ayudar a afrontar los problemas que vengan en mi diario vivir. Por eso es importante que entendamos cada vez más lo que fue hecho en la obra completa de Cristo Jesús. Amén. Ahora, vengan conmigo a Romanos capítulo 14. Vamos a seguir viendo algunas cosas aquí. Romanos capítulo 14. Para la semana que viene me pondré una garrafa de 8 litros aquí directamente. Romanos 14, perdón. ¿Lo tienen? Estuvimos viendo algunas cosas, déjenme no hacer un resumen así muy largo. Hoy hablaba con mi esposa, me conoce mejor que nadie. Y me decía, ¿de qué vas a hablar hoy? Yo le explicaba un poquito y ella me decía, ¿todo eso vas a hablar hoy? Y bueno, eso depende del tiempo también. Estamos sujetos al cronos, no nos queda otra. Pero me dice, si no haces un resumen muy largo, quizá te dé tiempo. Pero como te entretengas al principio, olvídate. Y tiene razón, pero bueno, no se lo digan todo, ¿eh? Si no, luego se sube a la barra. Romanos 14. Sí quería hablar un par de cositas de lo que vimos la última vez. Una de ellas, que ya lo dije el miércoles y quedó grabado, pero lo vuelvo a decir ahora, por si acaso gente está siguiendo solamente esta serie, tanto en los vídeos en YouTube como en audio, es que cuando estuve hablando acerca de Génesis 22, como no fui a los apuntes, Génesis 22, ¿se acuerda que dijimos que cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, al único hijo de la promesa, Isaac, yo estuve hablando de que Dios se proveyó de una ofrenda, ¿se acuerdan? Y que de ahí sale el Dios proveerá, y yo me equivoqué y dije Jehová Nisi, pero no es Jehová Nisi, es Jehová Jireh. Lo que pasa que ahí de repente me equivoqué y le pido disculpas por ello y lo corrijo ahora, que quede grabado también, que no era Jehová Nisi, sino que era Jehová Jireh. Jehová Jireh es Dios proveerá. Amén. Y estuvimos hablando de que cuando Abraham habla de eso, la Biblia dice que Abraham creyó el Evangelio y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, el Jehová proveerá, a veces la gente lo ha tomado para decir que Dios va a suplir nuestras necesidades, pero el Señor proveerá o Jehová Jireh no está hablando de nuestras necesidades materiales, está hablando de que Dios proveerá una ofrenda o un sacrificio perfecto, y está hablando de Jesús. O sea, perdón, hoy en día los creyentes no decimos Dios proveerá, los creyentes decimos Dios proveyó. Porque para Abraham y para la humanidad era el Señor proveerá, pero para usted y para mí ya fue provisto en Cristo Jesús. Ese Dios proveerá es una profecía de Cristo. Está hablando acerca de lo que vendrá de Cristo Jesús. Amén. Entonces yo quería corregir eso, porque obviamente lo que usted lo escuchó y luego me lo he grabado también para que entendamos que me equivoqué, no era Jehová Nisi, sino Jehová Jireh. Romanos 14. ¿Lo tiene? Dice así, a partir del verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Escuche bien, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Y dice, el que come no menosprecia al que no come,
Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha, ¿qué? Dios le ha recibido. Dios ha recibido a todos. Ahora, yo le dije, la persona, el cristiano, todos somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia que aquellos que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Usted es guiado para vivir su vida cristiana como el Espíritu Santo le está guiando para hacerlo. Y cada uno es libre de practicar lo que quiera practicar, pero lo que necesitamos entender es que hay cosas que la Iglesia nos ha vendido como prácticas en las cuales Dios va a moverse o en las cuales Dios va a actuar, y Dios no actúa en eso porque Dios ya no está en eso. Pero el punto es este: no pasa nada si hay personas que de repente ellos dicen, bueno, pues yo no quiero comer cerdo como hacía el pueblo de Israel. No pasa nada. Está bien, si ellos no quieren comer cerdo, no hay problema. Pero lo que necesitamos entender siempre es que, Dios no está en ese asunto, porque eso era sombra. Dos, el que lo hace no es mejor que el que no lo hace. Y eso es lo que Pablo trata de enseñar aquí. Entonces, usted necesita entender que todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana habita en Cristo. Ya no se trata de algo externo que nosotros hacemos. Ya no se trata de algo externo que nosotros practicamos. No. Se trata de que todo habita en Cristo. Hoy lo seguiremos viendo un poco más. Entonces, yo no necesito practicar el día sabático porque Cristo es mi reposo. Él es mi absoluto reposo. Ahora, te dice, pero alguien quiere practicarlo, no hay problema. Pero esa persona no debe creer que es mejor que los demás porque practica algo que era sombra. Diga conmigo, era sombra. Entonces, la sombra era una cosa que apuntaba a Jesús. Pero una vez que Cristo viene, yo no tengo por qué practicar eso para buscar la bendición de Dios, porque mi bendición reside en Cristo. Por causa de estar en Cristo, yo ya he sido bendecido. Mi bendición no está en practicar el día sabático. Mi bendición no está en que yo no coma cerdo. Pero tampoco mi bendición está en congregarme. Mi bendición no está en orar. Mi bendición no está en ayunar. Mi bendición no está en que yo conecte mis ofrendas, no, o mi generosidad. Mi bendición habita en Cristo. Y por causa de estar en Cristo, yo he sido bendecido. Si yo decido ser un creyente porque he entendido que congregarme me conviene, he entendido que asistir a la iglesia me ayuda a crecer en conocimiento y me ayuda a disfrutar de mi vida cristiana, no quiere decir que yo sea mejor que aquel que no se congrega. Ese es el punto. Y por eso Pablo dice, no discutan por esas cosas. No se menosprecien los unos a los otros, porque no es mejor el que come que el que no come. Y luego sigue hablando, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, ¿dónde? En su propia mente. O sea, el que lo hace, que lo haga porque entiende que debe hacerlo y nada más, pero no porque es mejor. Y no para juzgar al que no lo hace. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, pero no soy mejor por hacerlo. Y no soy peor por no hacerlo. ¿Sí? El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, la bendición no está en lo que yo hago, la bendición está en Cristo. Yo le dije, hay personas que dicen, tenemos que, si nosotros no oramos por Israel, o no bendecimos a Israel, o no apoyamos financieramente a Israel, vamos a ser maldecidos. No, si estoy en Cristo, yo no puedo ser maldecido. La maldición no puede alcanzarme porque ahora estoy en Cristo. Ahora, obviamente, escuchen, Israel tiene un propósito. ¿Sí? Israel tiene un propósito profético. Usted puede leer Romanos 10, Romanos 11.
11, y usted va a ver cómo hay un propósito profético para Israel, y nosotros como iglesia debemos estar mirando a Israel porque hay profecías y hay señales que se van a ir cumpliendo en el pueblo de Israel que nos anuncian la venida de Jesús. Pero la bendición no está en que yo ore por Israel, la bendición está en Cristo. Porque yo puedo orar por Israel y puedo orar por Palestina, porque soy cristiano. Y tengo que orar por todos. Y tengo que bendecir a todos. Tengo que bendecir aún a aquellos que son terroristas y que están cortándole la cabeza a los cristianos. Debo orar por ellos, debo bendecirles y debo orar para que un día sus ojos sean abiertos y se den cuenta que Cristo es el único Salvador. ¿Me está siguiendo? Ese es el punto. Escuche, el único camino que lleva al cielo se llama Jesús. No hay otro camino. Y nosotros oramos por la gente para que los ojos sean abiertos y puedan entender que el único Salvador es Cristo. No hay más. Amén. Pero la bendición no está en eso, la bendición está en Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo un poquito más acerca de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Números, usted puede ver cómo Cristo Jesús es la columna de humo durante el día y la columna de fuego durante la noche que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Piense que en el desierto durante el día las temperaturas son altísimas, más de las que usted está sufriendo ahora. El sol pega duro y ellos podían morir literalmente por causa del sol. Sin embargo, Dios les guardó bajo una columna de humo. Imagínense cómo sería la semejante columna para más de 3 millones de personas siendo cubiertos, caminando siempre en la sombra. Pero a la vez, en el desierto la noche suele ser muy fría. Y sin embargo, también Dios levantó una columna de fuego para calentar a su pueblo durante la caminata por el desierto. Esa columna representa a Jesús. Amén. Usted puede ver a Jesús en Isaías, donde nos habla acerca del príncipe de paz. En Isaías usted ve a Jesús representado como el príncipe de paz. Un niño nos es nacido y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también en Isaías usted puede ver en Isaías 53 el sacrificio de Jesús, como Isaías lo relata. Muchas veces lo hemos dicho, parece que Isaías esté sentado en un cine viendo el sacrificio de Jesús porque lo relata con tanto detalle como si él hubiera estado allí. Y sin embargo, Isaías 53 se escribió 500 años antes de que Jesús viniera. Pero él relata el sacrificio, como cordero fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Usted puede ver a Jesús en el Antiguo Testamento en Daniel, el cuarto hombre en el horno de fuego. Usted puede ver como los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son echados al horno de fuego y ellos no arden, no son quemados, y sin embargo hay un cuarto hombre con ellos, y la expresión de uno de los que están fuera dice: hay un cuarto hombre y su rostro es como el de los dioses. Y cuando ellos salen del horno, dice que ni su ropa ni siquiera olía a humo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Usted se imagina dentro de un fuego? ¿Usted ha hecho alguna vez barbacoa? ¿Se ha puesto cerca de la barbacoa? ¿A qué huele usted luego? ¿A qué huele a humo? Y usted no ha estado dentro del fuego, pero ha estado cerca y huele. Pero ellos nada, no se había quemado nada, no olía nada, porque Dios estuvo cuidándoles, protegiéndoles. Amén. Entonces, el punto es que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento necesitamos entender que cada movimiento que Dios hacía, lo hacía siempre para apuntar a Jesús. Porque Dios preparó el plan redentor desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo. A veces las personas piensan, bueno, Dios empezó a planear el plan redentor después de que Adán cayera. No, ya estaba organizado porque Dios conoce todo. Escuche, una vez más se lo digo, Dios vive en la eternidad. Usted vive en el año 2016, pero Dios no, Dios vive en la eternidad. Entonces, en su eternidad Dios dejó planeado la obra completa de Cristo Jesús. En su eternidad Dios dejó todo listo para que todos pudiéramos ser salvos. En su eternidad Dios dejó todo preparado para que el hombre y la mujer volvieran a su lugar original. Entonces usted, cuando analiza el Antiguo Testamento, usted va viendo momentos en los que se refleja a Jesús. El salmista dijo: ¿quién es el Rey de Gloria?
¿verdad? El Rey de Gloria entrará por las puertas. ¿De quién está hablando? Hablando de Jesús. El año del jubileo. ¿Quién es nuestro jubileo hoy? Cristo es nuestro jubileo. ¿Cuál era el año del jubileo? El año del jubileo, usted puede ver, venga Levítico, por favor. Levítico 25. Verso del 8 al 13. Levítico 25. ¿Lo tienen? Dice así, verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 que naciere de suyo, el año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, que el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Escuche, ¿sabe cuál era el año del jubileo? Por ejemplo, una persona había entrado en una deuda y no podía pagar. Entonces al final esa persona se volvía esclavo de la persona a la cual le debía, porque no podía pagársela de ninguna manera. Entonces se volvía esclavo de aquel al que le debía. Y si durante 49 años no le había podido pagar la deuda, el año de jubileo, en el momento que llegara el año 50, todos aquellos que eran esclavos automáticamente quedaban libres, volvían a su lugar original y volvían sin ningún tipo de deuda. Es decir, Dios les restauraba todo lo que habían perdido. Escuche, Cristo es nuestro jubileo. Cristo vino para restaurar lo que Adán había perdido. Adán tenía autoridad. Adán vivía como un hijo de Dios, disfrutando de comunión con Dios en el jardín de Edén, de abundancia, de prosperidad, de salud, de larga vida, de lo mejor de Dios. Adán estaba en ese lugar y Adán se lo entregó a Satanás. Adán fue engañado. O Adán no fue engañado, perdón, Eva fue engañada. Adán decidió entregárselo a Satanás. Entonces, el jubileo es que ahora viene Cristo y en su muerte, sepultura y resurrección, Cristo recupera la autoridad que Adán le entregó al diablo y ahora Cristo nos la entrega a nosotros. Y ahora todo aquel que decide creer en Jesús puede disfrutar de ser un hijo o una hija de Dios. Todo aquel que decide creer en Jesús disfruta de prosperidad, de larga vida, de sanidad, de la bendición, de comunión con Dios. Ahora usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad, que es la autoridad de Dios en usted, para que usted pueda ejercerla y disfrutar de lo mejor de Dios en su vida. Cristo es su jubileo. Usted no tiene por qué estar deprimido, usted no tiene por qué estar triste, usted no tiene por qué vivir cabizbajo cuando entiende que en Cristo Jesús todo lo que se había perdido ha sido recuperado con creces y que ahora, por poner la fe en Jesús, yo puedo disfrutar de eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es verdad que fui esclavo, pero ahora Cristo me ha hecho libre. Es verdad que tenía una deuda, pero Cristo pagó toda mi deuda y he quedado libre de deuda. Ya no tengo una deuda con Dios, fue pagada. Ya no tengo una deuda con el diablo, fue pagada. Todo fue suplido en abundancia. Todo fue pagado de sobra. Y yo ahora, por poner fe en Jesús, disfruto de mi jubileo. ¿Usted no piensa que era un año de celebración, el año del jubileo? ¿Qué piensa usted? ¿Sería un año triste? No. ¿Por qué? Porque el que era esclavo dejaba de ser esclavo. ¿Qué piensa usted? ¿Que iría así con la cabeza baja, no, el esclavo? Qué pena
ya tengo que dejar de ser esclavo, ¿no? Ya me voy a casa, recupero mi casa. Qué pena, ¿eh? ¿Piensa que iría así? ¿Por qué hay cristianos que viven así? Porque no han entendido. No han entendido lo que se pagó por ellos. No han entendido lo que Cristo logró por ellos. No han entendido la obra completa de Cristo Jesús y lo que usted puede disfrutar ahora por causa de poner fe en Jesús. Usted no tiene que hacer rituales, usted no tiene que cumplir la ley, usted no tiene que cumplir ciertos requisitos, no. Usted pone fe en Jesús y automáticamente usted pasa a formar parte de la familia de Dios y disfrutar de su jubileo, quien es Cristo. Gloria a Dios. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, usted puede mantenerse firme disfrutando su jubileo en Cristo, sabiendo que usted ya no tiene que volver a ser esclavo nunca más. Nunca más. Este es su mejor jubileo. ¿Sabe por qué? Porque en el año 50 todos aquellos que eran esclavos eran libres, volvían a sus casas, volvían a sus herencias, pero ¿sabe qué? Si se descuidaban, lamentablemente podían volver a caer a ser esclavos. Si volvían a pedir prestados, si hacían mal las cosas, otra vez podían volver a una posición de esclavitud. Pero ¿sabe qué? Una vez que usted está en Cristo, usted ya nunca más vuelve a ser esclavo. Usted puede disfrutar de su libertad simplemente por seguir confiando en Jesús. Mientras usted mantenga su fe en Jesús, nunca más será esclavo. Gloria a Dios. Dios es tan bueno. Amén. Podemos ver a Jesús representado. Venga conmigo a Números. Gloria a Dios. Aleluya. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Dios es bueno siempre. Versos 8 y 9. ¿Lo tienen? Dice así, Números 21, versos 8 y 9. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Usted puede ver aquí a Jesús representado. Venga conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versos 14 y 15. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice así, Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, usted leyendo el Antiguo Testamento, usted puede ver a Jesús representado en esa serpiente de bronce, donde de repente estaba el pueblo de Israel y las serpientes empezaron a picarles, a morderles y empezaron a morir por ciertas quejas y desobediencias del pueblo de Israel. Y entonces, como hemos leído, Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y todo, cuando fuere mordido, todo el que mirare a esa serpiente vivirá. Y el propio Jesús dice: de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la resurrección, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay muchos lugares, no me voy a entretener aquí, pero hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde usted puede ver a Jesús representado, donde usted puede ver a Jesús manifestado. Pero recuerde, Colosenses dice, todo era una sombra, la sombra de lo que había de venir. Y lo normal es que si era una sombra,
yo no me quede con la sombra, sino que disfrute de lo real. Amén. Lamentablemente muchos cristianos todavía hoy siguen viviendo en la sombra y no están disfrutando de lo real. Escuche, yo creo que para que nos entendamos, Dios debe estar dándose cabezazos en el cielo diciendo, pero ¿cómo puede ser? Si todo lo que yo hice en el Antiguo Testamento era para que ellos luego vieran el cumplimiento en Cristo, y ahora resulta que se me quedan con la sombra como si Jesús no fuera suficiente. Escuche, Cristo es más que suficiente. A Cristo Jesús usted no tiene que añadirle días de reposo. A Cristo Jesús usted no tiene que añadirle ayunos. A Cristo Jesús usted no tiene que añadirle congregarse. A Cristo Jesús usted no tiene que añadirle celebrar la Pascua o no comer cerdo. Repito, si a usted le parece bien hacerlo es perfecto, pero no piense que Dios le va a bendecir más por eso, porque en Cristo ya Dios lo dejó todo completo. En Cristo ya lo dejó todo preparado, y al nosotros estudiar la palabra debemos aprender a dividir correctamente las Escrituras. Debemos aprender a dividir correctamente los pactos. ¿Qué pacto estoy viviendo hoy? ¿Cuál es mi pacto? ¿Cuál es el pacto que me corresponde disfrutar? No me corresponde el pacto de la ley. Aquello fue un momento, aquello fue una época que duró unos 1500 años, pero no es mi pacto. Ni siquiera Dios me lo dio a mí porque soy gentil, no soy judío. Ese pacto por medio de Moisés fue dado al pueblo de Israel, al pueblo judío. No fue dado a mí. Yo no tenía ni idea de ese pacto antes de creer en Jesús. Yo no tenía ni idea, solo vi los 10 mandamientos de Charlton Heston y ya está, pero no sabía nada de la ley. No sabía nada de todo eso. Y de repente ahora, por causa de no entender que Cristo es más que suficiente, tratamos de añadir cosas. No es suficiente con creer en Jesús, no, sí es suficiente. Es suficiente para que usted viva sano el resto de sus días. Es suficiente para que usted viva salvo el resto de sus días. Es suficiente para que usted viva próspero el resto de sus días. No tiene que añadirle algo. Cristo es más que suficiente. Él es quien le completa a usted. En Él usted está completo. En Él usted lo tiene todo. Diga conmigo, Cristo siempre es más que suficiente para mi vida. La gente dice, para ser salvo tienes que creer en Jesús, pero luego tu santidad te salva, luego tu santidad te mantiene salvo. No, para ser salvo tengo que creer en Jesús, para mantenerme salvo tengo que seguir creyendo en Jesús. Nada más, porque Jesús es más que suficiente para mi salvación. Porque si no, la salvación deja de ser por gracia y empieza a ser por obras. Depende de cómo te comportes, irás al cielo o no. Entonces ya no es por gracia. Entonces ya no es Jesús solamente. Entonces es Jesús más lo que yo como Kenneth pueda hacer en la tierra, depende de mi comportamiento. No, Cristo Jesús es más que suficiente. Siempre lo es. Amén. Gloria a Dios. Que el micro tiene calor también y por eso se corta de vez en cuando. Vamos a seguir viendo cómo Jesús estaba muy por encima de todo lo que fue establecido en el Antiguo Testamento y en el pacto de la ley. Para ello vamos a ir a Hebreos, por favor. Hebreos, vamos a ver varias partes de aquí de Hebreos y el punto es este. La carta a los Hebreos fue escrita, ojo a la revelación, a los Hebreos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Anotó eso? Pues no se le vaya a olvidar luego, porque puede ser la revelación más importante que usted ha escuchado en los últimos días. Entonces, ¿qué significa eso? Dejando las bromas a un lado. ¿Qué significa eso? Significa que fue escrita a judíos. Es la carta que usted tiene en el Nuevo Testamento escrita a judíos. Las cartas de Pablo
Gálatas, Corintios, Romanos, Filipenses, Efesios, Colosenses, no fueron escritas a judíos, ni siquiera Timoteo era judío, ¿sí? Fueron escritas a gentiles. La carta a los hebreos, algunos dicen que fue escrita por Pablo, otros dicen que fue escrita por Apolos, y la realidad es esta: la Biblia no nos dice quién la escribe. Por lo tanto, si la Biblia no nos dice quién la escribe, pues yo tampoco se lo voy a decir, porque no está escrito. Entonces yo siempre me refiero al autor de Hebreos como el autor a los hebreos, o de la carta a los hebreos, quien de algo sí estoy seguro, y es que fue el Espíritu Santo. De eso sí estoy seguro. Da igual quién fuera el hombre utilizado por Dios, pero la realidad es que esta carta fue escrita por Dios. Amén. Y fue escrita a judíos. Y usted puede ver en toda la carta a judíos cristianos y no cristianos, ¿eh? Entendamos eso también. No solo a judíos cristianos. No. A judíos que creían en Jesús y a judíos que no creían en Jesús también. Y usted puede ver durante toda la carta hay un solo tema. La gente ha dicho, la carta de la fe. No. Hebreos 11 es un capítulo que nos habla de la fe en medio de varios capítulos, pero no es la carta de la fe. Hay un solo tema central en toda la carta, y es la supremacía de Cristo. Es decir, Cristo por encima de todo y Cristo por encima de todos. Eso es lo que quiere hablar el autor de la carta. Nada más. Él hace un recorrido y va hablando de diferentes cosas, y aún cuando habla de la fe, que se pega todo un capítulo, para nosotros es un capítulo, pero esto era una carta. Esto no estaba dividido por capítulos y versículos. Era una carta. Y aún después de que él habla todo el capítulo 11 de la fe, en el capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Lo que está diciendo es: la fe no está por encima de Jesús. No. Jesús está por encima de la fe. Jesús es el que ha creado la fe y el que le ha dado el final a nuestra fe. Y sin Jesús la fe no tiene sentido. Por eso Pablo decía: si Jesús no hubiera resucitado, vuestra fe es vana, no sirve. Entonces, no está la fe por encima de Jesús, está Jesús por encima de todo. Lo primero que vemos, Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, 1 y 2. ¿Lo tienen? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo. Está hablando de otro tiempo. A los padres por los profetas, y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En primer lugar, nos dice: Cristo Jesús está por encima de los padres antiguos y de los profetas antiguos. Piense que para el pueblo judío sus antepasados eran muy importantes, los profetas eran muy importantes. Y sin embargo, lo primero que hace el autor es decirles: escuchen, es verdad que hubo una época en la que Dios nos hablaba por nuestros padres. Es verdad que hubo una época en la que Dios nos hablaba por profetas, pero ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, quien es el creador de todo, quien es el que está por encima de todo. Jesús está por encima de nuestros padres, Jesús está por encima de los profetas. Amén. Verso 5. Verso 4. Hecho tanto superior a quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, en segundo lugar, Jesús está muy por encima de ¿quién? De los ángeles. De los ángeles. El propio Dios dice: adórenle. Cuando Jesús vino, ¿se acuerda que se encontraron los pastores? Ángeles adorando y diciendo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Jesús es superior a ¿quién?
a los ángeles. Obviamente Jesús es Dios. El hecho de que Dios se hiciera hombre no quita la realidad de que sigue siendo Dios. 100% Dios, 100% hombre, y por encima, y por lo tanto Dios siempre va a estar por encima de todo. Dios siempre va a estar por encima de todos. ¿Sabe por qué es tan importante entender la supremacía de Cristo? Porque eso nos hace recordar y entender que Cristo es Dios. Y Él va a estar siempre por encima. Recuerde que toda secta lo que trata de hacer siempre es negar la deidad de Jesucristo. Negar que el Hijo es Dios. Pero escuche, si se niega la deidad de Jesucristo, ya no tenemos nada que hacer aquí. Porque el único que podía solucionar nuestro problema era Dios hecho hombre. Eso lo veremos un poquito más adelante cuando veamos la misión por la cual Jesús vino. La misión o obra que Jesús vino a realizar. Dios hecho hombre era necesario para que el hombre pudiera ser redimido totalmente, porque necesitábamos que ese sacrificio y ese nuevo pacto fuera un pacto totalmente legal. ¿Sabe por qué? Porque si no el diablo podía echárselo en cara a Dios. Por eso es que Dios no se enfrentó al diablo directamente como Dios, porque era una batalla injusta. Porque Dios, si se enfrenta al diablo como Dios, le hace así, ¡pah! Y el diablo va, ¡chiu! No tiene nada que hacer. Dios se enfrentó al diablo como hombre, porque solo un hombre podía recuperar la autoridad. Entonces Dios se enfrenta al diablo como hombre para que el diablo no tenga nada que reprocharle a Dios. El diablo no puede decirle, hombre, es que tú eres Dios. ¿Cómo no vas a ganarme? Tú eres Dios. Claro, así no vale. Así no me gusta el juego. No. Solamente un hombre que se hubiera mantenido un hombre sin la naturaleza pecaminosa era el único que podía hacerle cara a cara al diablo y recuperar lo que por eso, ¿se acuerdan qué es lo que dice Romanos? El primer Adán y el segundo ¿qué? El segundo Adán. A Cristo le llama como el segundo Adán. Entonces, repito, si Dios se enfrenta al diablo como Dios, pero Dios sobre todo, Él es justo y Él apela a su justicia y no iba a permitir que el pacto se estableciera sin justicia. El pacto debía ser un pacto justo, un pacto a través del cual todos los reglamentos se llevaran a cabo, de forma que no hubiera ni una pequeña letra, como siempre nos dicen, lea la letra pequeña, ni siquiera la letra pequeña que el diablo pudiera señalar y decir, aquí tengo algo por donde meterme. No, Dios se aseguró que todo fuera legal, todo fuera justo, para que el diablo no pudiera recriminar por ningún lado, para que fuera una victoria perfecta y absoluta. Y por lo tanto Dios se hizo hombre para enfrentarse a Satanás. ¿Sí? ¿Me he explicado? Jesús por encima, Él es superior a los padres, Él es superior a los profetas, Él es superior a los ángeles. Capítulo 3 de Hebreos. Avanzamos un poquito más. Ahora usted puede pensar, ¿pero por qué esto es importante? Porque si usted tiene una conciencia que Jesús es superior a todo, usted no va a tener temor, ni preocupaciones, ni lamentos, porque no hay nada que venga contra usted que no se someta al nombre de Jesús. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses? De hecho, aquí lo dice, que le dio por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Usted tiene un nombre que es el nombre sobre todo nombre. El propio Jesús dijo, hasta ahora no habéis recibido nada porque no habéis pedido nada en mi nombre. Pero cuando pidáis en mi nombre, os será dado. Usted tiene el nombre de Jesús que es por encima de todo. A veces leemos estas cosas y la gente dice, bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? No, a usted le sirve porque usted entiende que si Jesús está por encima de todos, cada vez que usted use ese nombre, todo se somete a ese nombre.
Usted no necesita darle una orden a los ángeles, ellos automáticamente tienen la orden de que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Cuando usted dice, en el nombre de Jesús mi casa está suplida, los ángeles se movilizan porque se someten al nombre de Jesús para que a usted no le falte nada, para que usted disfrute de todos los recursos de Dios. Ellos se ponen en marcha porque el Salmo dice que ellos están para ejecutar la palabra de Dios. Entonces usted dice, mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¡Pum! Automáticamente los ángeles se están movilizando. Amén. Porque aquí dice más adelante, el verso 14, ¿no son los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles han sido enviados para servir a favor suyo. ¿Cuántos de aquí son herederos de la salvación? ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué significa eso? Que los ángeles han sido enviados para servir a favor suyo. No, ojo, no para servirle a usted, están para servirle a Dios, pero a su favor. Es decir, usted no le da la orden a los ángeles, se la da Dios. La palabra de Dios es la que ordena a los ángeles, no usted. Usted no le dice, ángeles, hagan esto. No, usted dice a Dios. Y ellos ejecutan la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Porque fíjese, dice, están enviados para servicio a favor, no para servicio a los que heredarán la salvación, no. Los ángeles están sirviendo a favor nuestro, pero le sirven a Dios. Amén. Entonces usted dice, mi Dios ha suplido todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, y ellos se movilizan para que esa palabra sea ejecutada en su vida. Amén. Y Cristo Jesús está por encima de los ángeles. Cristo Jesús está por encima de los profetas. Por lo tanto, Cristo Jesús está por encima de la enfermedad. Cristo Jesús está por encima de la pobreza. Cristo Jesús está por encima del problema familiar. Cristo Jesús está por encima de la crisis. Todo debe ser sometido al nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre de Jesús. Por eso volvemos al principio. Cuando somos conscientes de lo espiritual, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a usar el nombre. Porque usted va a entender que no es normal, sino que es algo espiritual. Y para resolver lo espiritual, uso el nombre. Uso el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hemos dicho Hebreos 3, versos del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Escucha, hay gente que a veces dice, no, pero Moisés dijo esto, pero Moisés dijo aquello. Sí, pero ahora el Hebreo nos revela que Cristo está por encima de Moisés. Entonces, no debemos otorgarle a las palabras de Moisés mayor autoridad que a las palabras de Cristo. Porque fíjese, aquí dice, Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios, ¿como qué? Como siervo. Fue fiel como siervo, pero luego dice, pero Cristo como hijo. ¿Quién es superior en una casa? ¿El hijo o el siervo? El hijo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor a los hebreos? Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo está por encima. Cristo es superior. Recuerden, tengan en mente esto, por favor. Está escribiéndole a quién? A judíos. A lo mejor para nosotros esto, un hombre
de la persona que está mirando. Porque a veces ellos ven cosas que nosotros no vemos. Entonces, para el judío esto era muy importante. Porque el judío lleva 1500 años de tradición de ley. 1500 años practicando siempre lo mismo, día tras día, año tras año. Los papás se lo tenían que enseñar a los hijos y los hijos se lo tenían que enseñar a los nietos, continuamente hablando de la ley. Deuteronomio dice, tienes que hablarle de la ley a tus hijos, ponla en los dinteles de la puerta, cuélgala, la ley, habla la ley. Más de 1500 años con la misma tradición. Siempre mis papás me dijeron, mis abuelos me instruyeron, ellos me contaron esta historia, me contaron lo otro. Y de repente viene alguien y dice, escuchen, Cristo está por encima de nuestros padres. Cristo está por encima de nuestros profetas. Cristo está por encima de los ángeles. Cristo está por encima de Moisés. Escuche, eso es un golpe a la mentalidad del judío. Es como cuando usted viene a la iglesia y la palabra le confronta. Usted tiene que permitir que la palabra le confronte, porque eso es bueno. Y usted dice, pero espere, eso no va con lo que yo he aprendido siempre. Bueno, de eso se trata, querido, querida. De que a veces lo que hemos aprendido siempre no sirve. No nos vale para disfrutar esto. Yo en mi vida como creyente he podido aprender muchas cosas, pero gracias a Dios que la palabra vino y me confrontó. Y la palabra sigue viniendo y me sigue confrontando, porque eso me está ayudando a disfrutar el pacto en el cual estoy. Eso me está ayudando a disfrutar mi vida cristiana como debo disfrutarla, y no establecido en una religión, no establecido en un conjunto de normas que no me sirven para nada. Entonces aquí hay un grupo de judíos que están siendo confrontados por la verdad, pero la verdad nunca cambiará. Yo tengo que decidir, o decido vivir para la verdad, o decido rechazar la verdad, pero la verdad no va a ser cambiada. Entonces ellos son confrontados de una manera agresiva. Todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes han aprendido hasta el día de hoy, alguien vino que lo supera todo. Porque no se va a quedar aquí, lamentablemente el tiempo se nos está yendo bastante, pero vamos a avanzar un poco más. Capítulo 4. Capítulo 4. Fíjese que aún el capítulo 3 decía: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El verso 1 del capítulo 3. Y el capítulo 4, verso 12, dice así. Perdón, verso 14. Del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. ¿Existió algún sumo sacerdote sin pecado antes de Jesús? Nunca. Los propios sumos sacerdotes tenían que ofrecer sus propios sacrificios para que en el momento de entrar a ofrecer los sacrificios por el pueblo no cayeran muertos. Ellos tenían que cumplir ciertos rituales. Recuerden que le ataban una cuerda al pie cuando entraban al lugar santísimo por si se morían dentro. Y si se morían dentro nadie podía entrar porque el que entrara moría. Entonces si se moría lo tenían que sacar con la cuerda. O sea, así vivía el sumo sacerdote. Tenía que asegurarse de estar bien. Si moría dentro, ya el pueblo decía: este ha hecho algo que no... Este se ha desviado, el sumo sacerdote se nos ha desviado. Era seria la cosa, ¿sí o no? Eso era serio. Yo antiguamente pensaba que me habían enseñado que tomar la Santa Cena indignamente me podía producir que cayera muerto también. A mí me enseñaron eso y yo tenía un miedo para tomar la Santa Cena terrible. Yo pedía perdón a todos por si acaso. Y si no, no la tomaba.
No me iba a jugar la vida por un trozo de pan y una copa de vino. No me la juego. No, quería seguir viviendo. Entonces lo del sumo sacerdote no era poca cosa. Pero sin embargo, dice que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo. ¿Para qué? Para compadecerse de mis debilidades, pero sin pecado. Gloria a Dios. Por eso, luego dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? ¿Por qué puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque Jesús fue tentado en todo sin pecado. ¿Sabe por qué puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia? Porque no se trata de mi obediencia, sino que se trata de su obediencia. No se trata de lo bien que vivo yo para Dios, sino que se trata de la vida que Jesús llevó aquí en la tierra. Y no me habla de un trono de juicio, me dice, es el trono de la gracia. No importa que te hayas equivocado, no importa que hayas fallado, no importa que hayas pecado, acércate confiadamente, recibe el perdón, porque hay alguien que está intercediendo por ti, y ese alguien es aquel que nunca cometió pecado. Es decir, Jesús está en el cielo, para que nos entendamos, con la sangre, que la sangre de Cristo Jesús está viva. Entienda esto también, porque Jesús no tenía naturaleza de pecado y por lo tanto no iba a morir nunca. Si Jesús no hubiera entregado su vida por nosotros, Él estaría vivo hoy todavía, porque la naturaleza de pecado es la que mata al cuerpo y por lo tanto Él no tenía naturaleza de pecado. Este es otro tema, no me voy a entender aquí, que si no mal. Entonces, Él está delante del Padre. Bueno, la Biblia dice que está sentado en el trono, pero para que le estoy poniendo un ejemplo para que entendamos. Y es cuando usted se acerca a Dios confiadamente y usted dice, reconozco que he pecado, o reconozco que me he equivocado, Padre. Yo recibo mi perdón ahora en el nombre de Jesús. Por si acaso al Padre se le ocurriera decir, no te voy a perdonar hoy, Jesús está ahí para recordarle, no. Yo viví de una forma perfecta sabiendo que Él no iba a ser perfecto. Entonces, tu perdón no está basado en Él, tu perdón está basado en cómo yo viví, no en cómo Él vive. Gloria a Dios. Esto está bueno. Entonces, Jesús le dice, mi sangre está aquí porque sabíamos que ellos no podían vivir perfectos. Por eso Timoteo dice, aun cuando yo soy infiel, tú permaneces fiel. Porque usted, aunque quiera, y la gracia le ayuda a que usted cada vez viva mejor para Dios, todavía seguimos equivocándonos. Todavía seguimos fallando, pero ahí es cuando Dios dice, Jesús vivió sin pecado para que yo me acerque confiadamente y yo diga, yo recibo el perdón, reconozco que he pecado y clamo a la gracia para que me ayude a no volver a caer en esto. Pero como he pecado, yo recibo mi perdón ahora. Y Dios dice, por supuesto, pero Dios no me perdona por mí, Dios me perdona por cómo Jesús vivió. Dios me perdona porque lo que nos está diciendo aquí también es, Jesús está por encima de todos los sumos sacerdotes anteriores. Él es el gran sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya no era necesario más sumos sacerdotes. Ya no iban a ser necesarios. Da igual que el pueblo de Israel quiera seguir con sumos sacerdotes o quiera seguir con tradiciones. Dios deja establecido, ya no se necesitan sumos sacerdotes, porque Cristo fue el gran sumo sacerdote, que fue tentado en todo, pero sin pecado, para compadecerse de nuestras debilidades. De forma que yo puedo acercarme confiadamente a Dios y puedo alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. No importa que yo no viva de una forma perfecta, Jesús vivió de una forma perfecta por mí. Pues yo no voy a condenarme, yo no voy a permitir la condenación ni a hundirme, sino que voy a presentarme delante de Dios diciendo, recibo mi perdón. Recibo el perdón ahora en el nombre de Jesús. Y eso sí, voy a clamar a la gracia para decir que tu gracia me ayude a no volver a caer en esto. Porque nunca será una excusa para vivir en pecado. O nunca, permítame decirlo así, no vivir en pecado, sino nunca será una excusa para practicar el pecado. Todo lo contrario, yo puedo decir que tu gracia me ayude cuando la tentación venga. Porque yo quiero vivir cada vez mejor para ti. Porque soy una nueva naturaleza. Ahora estoy bajo la gracia, por lo tanto el pecado ya no se enseñorea de mí. Porque ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Yo quiero vivir mejor para ti. Cada vez quiero pecar menos. Cada vez quiero vivir y disfrutar más mi vida con Dios. Por eso clamo a tu gracia para que me ayude. De forma que cuando la tentación venga, yo me aferre a la gracia y pueda soportar la tentación. Pueda caminar por encima de la tentación. Póngase de pie, por favor. Todavía faltan algunas cosas más en Hebreos, pero lo veremos más adelante. Aleluya. ¿Aprendió algo hoy? Gloria a Dios. Dios es tan bueno. Gloria. Aleluya. Jesús por encima de todo y de todos. Muy por encima. Usted puede abrazarse a Cristo Jesús y entender que Cristo siempre es más que suficiente frente a cualquier adversidad, frente a cualquier problema. Cristo siempre es más que suficiente. Ponga su confianza en Él solamente. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más. Gracias porque tu palabra ha sido enseñada. Gracias por cada persona que ha recibido la enseñanza de tu palabra. Gracias a Dios porque tu palabra ha sido sembrada en buena tierra y produce resultados al 100 por 1. Te pido que nos ayudes a ser conscientes siempre de que Cristo está por encima de todo y de todos, y a abrazarnos y a depender totalmente de Él siempre. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y por Cristo Jesús y esa obra completa hecha a nuestro favor. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Diga conmigo.